Hoy damos la bienvenida a José María Olazábal, nacido en Fuenterrabía, Guipúzcoa, hijo y nieto de greenkeepers. Ganador del British Amateur y profesional desde 1984. Cuenta en su palmarés con 19 victorias del European Tour, 5 victorias PGA y 4 victorias internacionales, además de 2 inolvidables Master de Augusta. Como jugador, ha participado en 7 Ryder Cup, de las cuales cuenta con 4 victorias. Inmejorable fue su actuación como capitán en la Ryder de 2012. Torneos que le llevan a ser elegido por sus compañeros miembro del World Golf Hall of Fame en 2009, Sala de la Fama del PGA Tour. Premio Príncipe de Asturias en 2012 y Medalla de Oro al Mérito Deportivo en el 96. Ahora, como diseñador de campos de golf con su empresa Olazábal Design, vive una vida llena de éxitos conseguida a través del esfuerzo y del talento. Bienvenido. Bueno, pues para empezar con todo el temario, supongo que conoces los protocolos y recomendaciones para los campos de golf de cara a la reapertura durante la epidemia del COVID. Confiando en la buena fe y la formación de los expertos que mandan las condiciones de uso de las instalaciones de todo tipo, ¿te parece lógico que haya tardado tanto el golf en tener su visto bueno para la práctica? A ver, sí que me ha extrañado, la verdad, sobre todo viendo pues, los ejemplos que hemos tenido no muy lejos de nosotros, ¿no? El hecho de que hayamos tardado tanto también yo creo que tiene que ver Voy a eso, ¿vale? Que ya he empezado. por la precaución ¿Necesitas algo? del gobierno en general pues para intentar controlar la pandemia, pero la verdad es que sí me ha sorprendido porque yo creo que, bueno, creo no, a ver, es un hecho que el golf es uno de los deportes donde puedes mantener la distancia social, no tienes problemas en ese sentido, los espacios son súper amplios, puedes hacer prácticamente lo que quieras sin cruzarte con gente e incluso jugar, y prueba de ello es que ya estamos ya pudiendo jugar, incluso partidos de 4, y no hay problema en ese sentido para mantener esa seguridad, ¿no? Y me ha sorprendido bastante. Yo desde el principio, pues aquí la verdad es que intenté hablar con deportes para ver si me podían dejar practicar, siendo profesional y siendo un deporte individual, con mi talego de bolas, etcétera, etcétera, y me dijeron que no, y la verdad es que me sorprendió mucho, pero bueno, yo creo que tampoco hubiésemos podido solucionar mucho. Si es verdad que la gente que hubiera podido practicar, bueno, pues hubiesen sido afortunados y poder salir de casa para practicar ese deporte, pero bueno, al final, yo qué sé, 3, 4, 5 semanas arriba abajo con lo que nos viene, no creo que vaya a suponer tampoco una diferencia, ¿no? Yo lo que creo es que ahora que ya estamos abiertos, ahora sí que ahora tenemos que hacer esfuerzos en la buena dirección para demostrar que, bueno, que lo podemos hacer perfectamente, que respetamos todas esas medidas y que nos merecemos pues eso, estar abiertos y que la gente pueda practicar. Una cosa que estamos muy satisfechos desde la Asociación Española de Gerentes de Golf es el modo en que hemos unido nuestro esfuerzo con la Asociación Española de Propietarios de Campos, también con la de Greenkeepers, con PGA y con la Federación Española de Golf para preparar esos protocolos de reapertura de los campos, ¿no? Sin embargo, por estos problemas que tú mismo indicas, que te han puesto aquí como profesional y a muchos otros campos para abrir, nos da un poco la sensación de que no hemos sabido explicar bien las ventajas que tiene el golf como actividad social saludable. ¿Qué piensas que se puede hacer para hacer llegar a los políticos y a los ciudadanos las bonanzas del golf? Nosotros nos lo decimos siempre, nos lo sabemos, pero ¿qué nos falta para explicar? A ver, primero creo que la labor que habéis hecho es extraordinaria. Os habéis presentado todo un plan de puntos por los cuales el golf debería, bueno, cumplía con todos esos requisitos y el hecho de que os hayáis unido todos
yo creo que ha sido una cosa fantástica. Y en ese sentido, yo creo que siempre decimos que la unión hace la fuerza y más en una situación como estas. Pero, a ver, estamos en una situación que se repite al cabo de los años. Es decir, cuando yo viajo al extranjero y veo la imagen que tiene el deporte del golf en esos países, pues a mí me da envidia. O sea, la verdad, yo tengo que ser sincero. Todavía tenemos aquí una mentalidad en general, en la población en general, o por lo menos en una zona de la sociedad que todavía toma decisiones importantes, que piensa que pertenecemos, no sé, a un estatus social elevado y yo creo que no es así. Es un hecho además. Y a mí la clave está en romper esa barrera. La clave está en hacerles ver que el deporte del golf, a ver, es fantástico para todo el mundo, para los niños, para los jóvenes, para las personas que ya tienen cierta edad. Es bueno físicamente, es bueno mentalmente, tiene un montón de connotaciones positivas extraordinarias. Es decir, el hecho de que independientemente de tu condición física, puedas salir y andar 8 kilómetros en contacto con la naturaleza, viendo vegetación, árboles, pájaros, aves, animales, a mí me parece que es extraordinario. Y así lo ven todos los países, o sea, en donde se practica el golf prácticamente por todo el mundo, pero por aquí, de momento, pues nos falta dar ese paso. Y hasta que no cambiemos esa percepción, me parece que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Hola, Chema, muy buenos días. 1.000.000 de gracias. Soy Enrique Gil, el presidente de la Asociación Española de Gerentes. Es un orgullo que no te lo puedes... Bueno, sí te lo puedes imaginar porque estamos todos felices contigo, de verdad. Y para mí, la pregunta es que hace muy poquito hemos tenido una de las noticias más bonitas, por lo menos para mí, y es que te hayan responsabilizado de la remodelación de los 9 hoyos del Club de Campo Villa de Madrid que fueron diseñados por nuestro querido Sebe. La pregunta es compleja porque entiendo que el diseño de un campo de golf se puede hacer desde muchos puntos de vista, desde el corazón, desde la imposición de una propiedad, desde las nuevas reseñas que marca los nuevos modelos de diseño, el que haya que ser un campo más o menos fácil para unos handicaps más o menos. ¿Qué vas a utilizar tú a la hora de diseñar esta maravilla y este resueño tan bonito que puede ser volver a entrar en el mundo de Sebe? Pues hombre, lo primero, ya sabéis mi relación con Sebe y para mí es un orgullo poder de alguna manera actualizar el diseño, ¿no? Yo creo que eso es lo primordial en este proyecto. Siempre y cuando, como tú muy bien has dicho, hay que respetar una serie de condiciones medioambientales, etcétera, que nos hemos esforzado muchísimo en hacerlo y estamos en contacto con la Comunidad de Madrid pues, para cumplir con todos los requisitos, etcétera. Y en cuanto al campo de golf, lo que queremos hacerlo es, de alguna manera, es actualizarlo, ponerlo un poquito al día. Si es verdad que, por ejemplo, con el paso de los años, pues los diseños de los greens, todos sabéis que milímetro a milímetro, milímetro a milímetro, cuando va cortando el operario el green, ya sabéis que poco a poco el diseño original se va estrechando, se va haciendo más pequeño, entonces hay menos posiciones de bandera y lo que queremos hacer es, primero, que el jugador, cuando llegue al club de campo, diga, hoy me apetece jugar estos 9 hoyos, porque esa es la clave, que la gente que vaya allí, que le guste el campo, que disfrute en el campo y que se lo pase bien y al mismo tiempo, a ver, que siendo exigente, pero que lo puedan jugar todos los niveles, o sea, desde niños pequeños hasta personas ya de mucha edad, pero que se vayan a divertir. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser ampliar mucho los greens, vamos a recolocar algunos de los bunkers, dar forma a los greens para que tengan más posiciones de bandera y la gente pues se entretenga más. También vamos a hacer
como tienen una escuela muy, muy grande, importantísima, que por cierto me quedé impresionado de niños en el club de campo, sí vamos a hacer unos TIS que, a ver, físicamente no son TIS propiamente dichos, pero sí van a ser unas pequeñas plataformas que están mucho más adelante para que puedan jugar bien niños de muy corta edad que no tengan mucha pegada o bien personas con mucha edad que ya, pues eso, no le pegan a la bola lo suficientemente fuerte, pero que puedan tener esos tips para que se diviertan. Entonces, intentamos conjugar todos esos elementos en el diseño. Chema, ahora estás a caballo entre seguir compitiendo y el diseño de los campos. ¿Qué te aporta la labor de diseñar los campos de golf y cómo llegaste a tomar la decisión de dedicarte a ello y cómo has ido evolucionando en el tiempo? Pues mira, ¿cómo surgió? La verdad es que surgió en un campo de golf, el de Denia, el de La Sella, y la verdad es que, bueno, se pusieron en contacto conmigo, habían ya diseñado el recorrido, pero necesitaban pues un poquito de asesoramiento técnico a la hora de colocar los bunkers, de darle cierta forma a los greens, y esa fue mi primera relación en cuanto al diseño de campos de golf. Sí es verdad que luego, pues poco a poco, me fui interesando más por esa faceta, pensando que obviamente no sabes lo que va a ocurrir con una carrera golfística como profesional de golf, porque bueno, pues puede haber lesiones o puedes perder la forma y pensando que en un futuro pues podría ser interesante el hecho de diseñar los campos de golf y tener una actividad que de verdad, en mi caso por lo menos, que me encanta el golf, pues me mantuviese de alguna manera en contacto con lo que me gusta, ¿no? Y surgió pues eso, IGD, luego la Zabal Design y a lo largo de todos estos años pues he diseñado campos de golf. ¿Y qué es lo que me aporta? Pues hombre, primero experiencia, segundo satisfacción, sobre todo satisfacción, el hecho de tú llegar a una parcela, ver el terreno y empezar a imaginarte los hoyos, tener que estudiar pues, los elementos naturales que te ofrece esa parcela. ¿Qué es lo que quiere el propietario? Obviamente intento cuando diseño que pueda jugar cualquier jugador de cualquier nivel, o sea, handicaps bajos, handicaps altos y que se diviertan, ¿no? Y sobre todo es esa satisfacción de ver cómo se va transformando un terreno que muchas veces pues no es el ideal, la mayoría de las veces no es el ideal, entonces te tienes que adaptar al terreno y ver cómo se va desarrollando todo el trabajo, cómo se va transformando el terreno y primero, pues eso, visualizas lo que tienes en mente y luego lo transportas, lo traspasas al terreno, ¿no? Y ver ese desarrollo me llena de satisfacción y luego la mayor satisfacción es que cuando has terminado el trabajo, pues al cabo de unos años, cuando la gente ya ha jugado el campo y lo conoce y sabe lo que es, pues hombre, si te dicen que, oye, pues me lo paso fenomenal, me divierto, me parece que has hecho un diseño estupendo, pues eso también pues, te llena de orgullo. Tenemos una pregunta ahora desde Almería, José Javier Serrano, el director de Aguilón. Hola Chema, buenos días. Un orgullo, bueno, ni te imaginas desde aquí, incluso pues a mi edad, que tú sigas siendo mi ídolo, pues imagínate, puedo hacerte una pregunta de este tipo. Chema, hablando del diseño, ¿cuál crees que es tu niña bonita en tu diseño? Pero es que además de la niña bonita, ¿cuál sería tu pensamiento de un campo de golf como una gran obra maestra? Pero teniendo en cuenta lo que estabas diciendo, que todo tipo de hándicaps, todo tipo de géneros, ¿cuál sería ese tu sueño? Pero primero, atrévete y dime cuál es tu niña bonita. Hombre, me pones en un brete, ¿eh? Hombre, claro. Hombre, mira, a nivel nacional, el Real Golf Club de Sevilla. Yo creo que, a ver, ahí se han jugado Opens de España, se ha jugado
la Copa del Mundo y la información que me han transmitido los jugadores después de jugar o de competir, pues han sido positivas. En ese sentido, pues yo creo que en España, sin lugar a dudas, es... y luego... A ver, luego yo diría que dos. Uno además se ha terminado hace poco, que es el de Qatar, pero hay dos. El de Mission Hills en Shenzhen, en China, que también se jugó allí la Copa del Mundo. Y para el terreno que teníamos, o sea, no os podéis ni imaginar la de metros cúbicos que se tuvieron que mover de tierra allí y solo se puede hacer en un país como ese, ¿no? Y luego Qatar me encanta. El campo de Qatar no es un campo largo, es un campo más bien técnico. Hay que tener en cuenta que el viento juega un factor muy, muy importante en esa parte del mundo, y este año que se ha estrenado el campo en competición en el circuito europeo, que además ganó un español, que ganó Jorge, pues a ver, siendo un campo tan joven y sin haber tenido la oportunidad de haber puesto el RAF un poquito más duro, pues me parece que cumplió con las expectativas. Yo creo que ese campo también es muy bueno y además ese campo es que tiene todo. Tienes una zona de prácticas extraordinaria, tienes 9 hoyos para estreses maravillosos, tienes 6 hoyos ejecutivos para la gente que no tiene el tiempo suficiente de salir al campo y jugar 18 hoyos o 9 hoyos, pues vas a jugar 6 hoyos en 1 hora y media prácticamente, y cumples el círculo desde que empiezas a aprender el deporte de golf hasta que llegas al nivel más exigente, que serían los 18 hoyos. En ese sentido, ese campo la verdad es que me llena de orgullo. Seguimos en Levante con Marcos Lería, desde el Club de Golf Escorpión. Buenos días, Chema. Oye, un placer tenerte aquí con nosotros y enseñándonos cosas interesantes. Mira, para ser breve, quería hablarte del tema de los greens de Bermuda. Cada vez se habla más de la sostenibilidad, de la importancia de hacer greens que sean fáciles de mantener, respetuosos con el medio ambiente, con el agua, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué condiciones o qué ventajas tiene los greens de Bermuda? O sea, ¿cuándo los recomiendas? ¿Y hacia qué tipo de campo y de jugador nos podríamos dirigir? Y aprovecho también para preguntarte otra cosa que no tiene nada que ver, y es para que en un máster de Augusta nos dijiste que nos diéramos cuenta de lo difíciles que eran los greens de Augusta, y que para ello nos hiciste una apuesta. Tú decías que tú en green, si tú salías desde el tee de salida, a veces en algunos hoyos hacías menos golpes que si nos dejaban nosotros la bola en green para que pateáramos. Sí, sí. A ver, bueno, en cuanto a los greens de Bermuda, la Bermuda, no cabe duda que en los últimos años se ha experimentado un montón con tipos de hierbas, se está haciendo todo lo posible para esa sostenibilidad en los campos de golf, para no tener que utilizar tanta agua, aunque hoy en día ya prácticamente el agua que se utiliza son aguas residuales tratadas, etcétera, etcétera, pero sí es verdad que hoy en día hay hierbas que aguantan una salinidad extraordinaria. No necesitas una calidad del agua tan exquisita como antes. Necesitan mucha menos agua. Y en ese sentido, pues te ayuda también a no tener enfermedades, son mucho más resistentes a las enfermedades. Y la Bermuda, pues yo creo que es un tipo de hierba en ese sentido, que sobre todo en un país como el que vivimos nosotros, donde hace mucho calor, donde hay que reducir el consumo de agua todo lo posible, pues es una hierba que funciona muy, muy bien. Y mira, y hace ya unos años, ahora 4 años, estaba hablando con Billy Andrade, que jugamos en el Champions Tour, y él es de Atlanta. Y en Atlanta, por ejemplo, en verano hace mucho calor, con mucha humedad, y en cambio en invierno hace frío, incluso nieva. Y ya allí también ya han empezado en muchos campos a cambiar la hierba y pasar de Pencross a Bermuda. Y sí es verdad que tiene un pequeño inconveniente entre comillas. El inconveniente es que, claro, cuando baja de cierta temperatura,
esa hierba dormita y pierde el color verde y se queda amarilla. Entonces, en la temporada de invierno no tenemos cultura de ver un campo amarillo, que sería el caso de la Bermuda. Pero en cambio, hablando con Billy Andrade, la experiencia que han tenido ellos es extraordinaria, es decir, en el sentido de que la bola rueda estupendamente bien. Los greens son más firmes, al no tener que echar agua, son más firmes, entonces son un poco más exigentes a la hora de aprovechar alrededor del green y pueden incluso ser muchísimo más rápidos a la hora de patear. Y además se marcan mucho menos los clavos o las pisadas, etcétera. Entonces hay un montón de cosas que tienen positivas la Bermuda. El único inconveniente es ese pequeño detalle que nos tenemos que acostumbrar visualmente a ver un campo pues, de un color rojizo o amarillento, ¿no? Pero vamos, o sea, yo creo que es la tendencia en la gran parte de los campos de golf y en cuanto a los jugadores, pues yo creo que para todos los niveles. Sí es verdad que, por ejemplo, la Bermuda tú también la puedes mantener corta. En invierno, al quedarse dormida, pues el RAF no tienes tanto RAF y eso facilita la velocidad del juego de los amateurs porque no tienes que andar buscando la bola, etcétera, etcétera. Puedes jugar muchos más golpes rodados y yo creo que tiene muchísimas más cosas positivas que negativas. Negativas solo le veo el detalle ese del color en la temporada de invierno. Y con respecto al reto ese de Augusta que te planteaba... Ah, sí, bueno, el reto... Bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, incluso yo sé que hay patch en Augusta que, o sea, lo tengo que hacer extraordinariamente bien para hacer 2 patch, que tengo un porcentaje igual del 70-80% de hacer 3 patch. Entonces, pues mira, si me dices de cuántos golpes vas a coger el green del hoyo 1, pues te digo, bueno, pues bastantes veces de 2. Y según dónde esté la bandera y dónde te ponga la bola en el green, ya te digo yo que más veces vas a hacer 3 patch que 2 patch. Y hay muchos greens en Augusta que son extraordinariamente complicados. Y bueno, pues eso, ya te digo, hay un torneo que además vosotros sabéis que se juega los lunes, los medios de comunicación pueden jugar, prensa, etcétera, pueden jugar, hay un sorteo y pueden jugar al día siguiente el recorrido y a pesar de no cortar los greens, ese día yo me he encontrado en muchos casos de gente que juega bastante bien al golf y pegan muchos más golpes en los greens que de tía. Teníamos una pregunta de Julia Álvarez desde Altea, pero veo que se nos ha caído del plantel. Pregunta, ¿qué futuro tienen los campos de golf actuales viendo cómo se quedan pequeños ante tanta potencia y habilidad de los jóvenes y de los profesionales? Y si debemos obsesionarnos por la remodelación, por la longitud, por el emplazamiento de obstáculos. Es un tema delicado, la verdad. Sí es verdad que en los últimos años ha habido una evolución extraordinaria en material, pero también en cuanto a la preparación física de los propios jugadores. Y estamos viendo, pues eso, gente que le pega la bola pues 300 metros de vuelo, entonces los campos se quedan cortos, pero ahí tenemos una contraindicación, es decir, si nosotros diseñamos campos de golf para esa gente, es que tienes que hacer campos de golf de 7.000 metros, o sea, es que es una barbaridad. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Una batería de tees de 7, 8 tees en cada hoyo para que la gente, los amateurs que vayan a jugar al campo se diviertan. Es un tema complicado. Yo creo que no tenemos que diseñar los campos de golf pensando solamente en ese grupo de jugadores. Yo creo que hay que poner algún tipo de limitación en el material, sobre todo yo diría que en la bola de golf, para que no vuele tanto o que coja más efecto, para que sea más difícil controlarla y así primar un poquito más la precisión y no tanto la pegada. Eso es lo que veo, pero es un tema muy delicado. Están tanto la Royal Annation como la USGA están teniendo reuniones cada poco tiempo intentando
ver qué se puede hacer al respecto. Y yo en ese sentido soy más partidario de hacer como dos grupos de reglas. Es decir, para lo que es la competición de alto nivel, profesionales o de muy alto nivel, y para el resto de practicantes de golf. Yo lo que quiero es que venga una persona, un chaval con 10 o 12 años y que tenga un palo ligero, que lo pueda mover y que le pegue a la bola, que la haga volar y que se divierta. Y quiero también que un señor de 75, 80 años llega y pueda hacer lo mismo. Y entonces yo creo que deberíamos de separar un poco lo que es el nivel de profesional a nivel amateur. Está con nosotros ahora Marisa Barandiarán, desde el Aeroclub de Santiago. Chema, mil gracias porque es un lujo, ¿eh? Creo que me gusta más oírte que verte jugar, fíjate lo que te digo. Es un lujo. Sobre todo últimamente, que ya no juego tan bien como antes. No, pero eres tan didáctico que es una maravilla. Mira, a mí me gustaría que nos dijeras cómo ves que han evolucionado en los últimos 20, 30 años los campos, o sea, qué evolución has visto en ellos y hacia dónde crees que van. A ver, la mayor evolución que he visto en los campos de golf es el mantenimiento. Hoy jugamos campos de golf que hace 25 o 30 años pues era prácticamente impensable. O sea, tener calles cortadas tan bajitas, donde la bola se queda tan bien, o sea, la densidad de la hierba, las condiciones de los greens, la velocidad de los greens, la firmeza con la que puedes mantener hoy en día un green, hace 25 o 30 años era impensable. Nosotros, yo cuando empecé en el circuito, los greens eran todos blandos. Tú te dabas un hierro 3 de 180 metros o 190 metros y la parabas en 2 o 3 metros, porque los greens eran blandos. Y hoy en día, pues todo eso ha evolucionado. En cuanto a lo que es el diseño, sí es verdad que poco a poco pues, se van complicando. Antes eran diseños más básicos o donde había menos ondulaciones, menos zonas de escape. Los bunkers no eran, quizás quitando los links, los bunkers tampoco eran tan profundos. Y en ese sentido se ha dificultado mucho lo que es la exigencia al jugador. Y yo creo que esa es la mayor evolución que ha habido en los campos de golf. Pero sobre todo, la del mantenimiento. O sea, hoy en día se consiguen velocidades en los greens que hace 25 años eran impensables, te rueda la bola en las calles mucho más, la consistencia de los greens. Antes te podías encontrar un green y tenías pues como una zona dura, otra zona más blanda, y en cambio ahora la consistencia de los greens es perfecta en la mayoría de los casos. La siguiente pregunta viene desde el Atlántico también, el Real Club de Golf de Las Palmas, Javier Suárez, su director. Buenos días. Muchas gracias, Chema, por dedicarle tiempo a todos los gerentes de España, lo agradecemos. Aquí estamos haciendo un master plan en el campo de Cano con 3 objetivos básicos. Uno es mantener el diseño de Mackenzie Rose, otro es facilitar el juego a los socios de handicap medio-alto y otro es retar a los jugadores bajos. Entonces la pregunta que yo te hacía era, aunque ya lo has comentado de alguna forma, ¿no? ¿Sería bueno poner tips más cortos para que el senior tenga su segundo golpe en la misma distancia que los jóvenes con handicap bajo? Mira, tengo gente que tiene amigos que tienen 80, 83, 85 años, 70, 75, y al principio era como herirles en el orgullo el decirles, pero en vez de salir de amarillas, ¿por qué no sales de azules o incluso de rojas? Y en este par 4, que no llegas de 2 y además es que no tienes que pensar, vas a poder llegar de 2, vas a tener que pensar y te vas a divertir más. Y al principio todos me decían, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, yo juego de amarillas, que yo he jugado toda mi vida de amarillas. Y han empezado a jugar de azules, incluso de rojas, y se divierten muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque en un par 4, que de repente antes pegaban drive, madera 3 o 5, y luego todavía les quedaba un wedge, ahora de repente pegan el drive, llegan a la bola, se quedan mirando al green, ven la bandera y dicen, tate, espérate que llego de 2.
¿Y qué palo cojo? ¿Dónde está el bunker? Claro, ahora de repente se les ha abierto un mundo y cuando hablas con ellos dicen que prefieren, aunque tengan handicap 18, 24, les da igual. Me quitas 5, 6, 7 puntos de mi handicap, pero déjame jugar de rojas o de azules que me divierto mucho más. Eso sería lo primero que haría yo, para que esa gente se divierta y al mismo tiempo puede jugar con su hijo, con el hijo de un amigo que sale de amarillas, que le pega mucho más fuerte y les dice, bueno, podemos echar un partido, pero yo juego de rojas, tú de amarillas y se van a divertir los dos, o sea, porque va a haber mucha más competencia. Y luego, lo que sí yo haría en los campos, la clave que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos para que el juego sea más rápido, más dinámico, pim pam, es prácticamente no tener zonas de raza. Es decir, que la gente vaya, le pegue a la bola, que la vas a encontrar sí o sí, a no ser que tengas un hazard, obviamente, ¿no? Pero que no tengas esa dificultad de, bueno, ahora me voy al RAF, la bola se me ha quedado mal, ahora ya no la muevo, voy a pegar aquí un golpe que la voy a mover 30, 40 metros. Y yo creo que eso también facilita mucho que toda esa gente se divierta y juegue. Y al mismo tiempo, si tú dejas zonas de escape peladas, para el jugador exigente, si tú pones una bandera un poquito esquinada, hace que la bola se aleje del green y eso también exige más precisión. De cara a inhibir la pegada o intentar reducir que todo dependa solamente de un jugador con un potencial enorme, que haga 300 yardas, 400 yardas, historias así, ¿qué te gustaría o qué piensas tú cómo mejor podíamos ir? ¿Modificando las especificaciones de la bola o de los palos a la hora del impacto o trabajarlo a través del diseño técnico de los campos? Yo, por ejemplo, en el golf que yo aprendí, a mí me encantaba verte a ti, ver a Chema, ver a Jack con magia en las manos. Ahora esa magia cuesta verla. ¿Cómo lo cambiarías tú? A ver, sí, el tema es que el golf ha evolucionado en esa línea. Los materiales ahora permiten, entre comillas, un poquito más de error en la ejecución del golpe, pues por una serie de... Primero por los palos y segundo por la bola. La bola no es la bola de antaño, una bola balata donde tú pegabas a la bola y una vez que cogía el efecto la bola, pues se incrementaba ese efecto. Hoy en día prácticamente las bolas cuesta mucho más moverlas, hacer efecto con ellas, tienen un vuelo mucho más recto y en ese sentido, pues eso, esa ha sido la evolución que hemos tenido en los últimos años. ¿Y eso qué hace? Pues que la gente, primero, se desvíe menos. Segundo, ya no se encuentra en situaciones críticas donde tenga que utilizar mucho más la imaginación. Alrededor del green, pues bueno, sí es verdad que se están dificultando todos los diseños, pero bueno, tenemos blasters de 62 grados, de 64 grados. O sea, es que antes eso era impensable. Tenías que hacer ese golpe, un golpe, por ejemplo, por alto, con un blaster de 54 grados, que era lo más abierto que había, y había golpes que era prácticamente imposible. Y hoy en día, pues ves que jugadores que tienen una potencia extraordinaria quitan el hierro 4 o el 3 o una madera y ponen 2 blasters más extras. Entonces ya se ponen ahí, ¡pum! Y es un golpe, no voy a decir que de transición, pero que facilita muchísimo el poder ejecutar un golpe y dejarla cerca. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Es tanto el diseño, porque no cabe duda que el nivel cada vez está siendo mejor. Yo creo que habría que dificultar un poquito el diseño, pero al mismo tiempo hay que hacer algo con el material. Yo creo que el tema más sencillo sería, por ejemplo, trabajar en la bola de alguna manera, que sea un poquito más grande, que vuele un poquito menos, que coja, que no sea aerodinámicamente tan perfecta que prácticamente se enderece en el vuelo. Y luego, un tema que lo hablamos hace ya muchos años con Severiano, y es la reducción del número de palos. A nivel profesional estoy hablando, que en vez de jugar con 14 palos, juguemos con 10 palos, por ejemplo.
Entonces ahí puedes elegir los palos que quieres, pero ahí tienes un margen entre palos mucho mayor. Entonces vas a tener que trabajar la bola, vas a fallar más, obviamente, y entonces va a hacer que el juego corto o el juego por lo menos alrededor del green, la habilidad, incluso con el juego largo, tenga un significado mayor. Viendo el futuro del golf, ¿qué peligros tú ves en la evolución del golf como actividad deportivo-social? Realmente en España, excepciones de clubs que ya históricamente son clubs sociales, cada vez se van haciendo mucho menos clubs sociales, somos todos más pay and play, más operación. ¿Y cómo podemos evitar cómo podemos contribuir para evitar esos problemas? A ver, yo creo que el mayor peligro que tiene el deporte de golf es no llegar a la gente. La clave es esa. Si nosotros encontramos el camino de llegar a la gente, de hacer que este deporte no se ha visto como hoy en día, aunque hemos mejorado muchísimo en los últimos 30 años, pero todavía tenemos ese pequeño estigma ahí que no nos lo quitamos de encima. Si conseguimos llegar a la gente, hacer que los niños pequeños, que las familias les parezca que está bien ir a un campo de golf y pasar 3, 4 horas o las que sean disfrutando de este deporte, yo creo que hemos ganado la batalla del futuro del golf en ese sentido. Hacerlo más interesante para los niños, para los que empiezan, con juegos divertidos. Yo me acuerdo, yo cuando empecé a jugar a golf era solo pegar bolas, apochar, patear, pegar bolas, apochar, patear. Y no había más. En cambio, hoy en día, pues todo eso se está diversificando muchísimo. Ya hay juegos ya que sin ser exactamente lo que es jugar a golf y pegar bolas, que hacen que los niños se diviertan. Pues tienes aros, tienes conos, tienes en el patio 20, montas ahí unos ejercicios que los niños se lo pasan bien. Puedes hacer ejercicios de esos que estás jugando a béisbol, que parece que estás jugando a béisbol, pero al mismo tiempo estás ejercitando lo que es la dinámica del swing y hacer que los niños se diviertan. Yo creo que si conseguimos eso, el futuro del golf va a ser siempre bueno, sano. Y si es verdad que, como tú muy bien has dicho, aquí tenemos lo que es el club social o el club de pagar, de Greenpeace. Ahí hay que, de alguna manera, hay que estudiar bien cómo combinar las dos para que los socios no se sientan perjudicados, pero al mismo tiempo pues que tengas un margen de maniobra con los Greenpeace que te ayude a mantener pues, las instalaciones, que sea viable todo y bueno, habría que buscar esa combinación. Tenemos un comentario desde Bahrein, nada menos. Sabes que Gabri Sota está allí encargado, sí, del Golfo Pérsico. Sí, está ocupando allí, está entrenando a la selección juvenil de Bahrein, a pesar, como él dice, que allí tienen campos de arena, ¿no? Y bueno, un poco en línea con eso, te quería preguntar si tú has visto en algunos otros países alguna medida específica que haya contribuido a que aumente el número de federados. Que, por ejemplo, en Dinamarca da gusto ir a un campeonato allí y ver la cantidad de gente que acompaña los partidos, la cantidad de niños que hay. Sí, pero el tema está ahí, que allí tienen cultura del golf. Ellos ven el golf pues como otro deporte más, como puedes jugar al hockey hielo o a cualquier otro deporte. Y ahí es donde nosotros quizás tenemos la asignatura pendiente. A mí lo que me gustaría, pues que hubiese muchos más campos públicos o campos rústicos, me da igual, que las escuelas en algunos municipios pudiesen pensar que el golf puede ser una parte de la actividad física del colegio. O sea, acercar el golf, pero no hace falta llevar a los niños al golf. Hoy en día también puedes hacer una serie de juegos con bolas de goma espuma que se pegan
esas dianas. Hay un montón de cosas que puedes hacer para acercar el golf a esa juventud, a esos niños pequeños y a esas familias, porque al final, no nos vamos a engañar, si el niño se lo pasa bien y se divierte jugando al golf, pues los padres verán esa actividad como, bueno, pues oye, algo normal, algo cotidiano, y eso va a hacer que si tienes la posibilidad de ir a un campo público o a un campo rústico para practicar ese deporte, en este caso el golf, pues vas a crear esa percepción o esa visión mental de que el golf pues, es un deporte como otro cualquiera. Vamos a volver desde Bahrein a la zona de Madrid. Fernando Blanco desde el Real Club de Golf La Herrería. José Mari Chapeldún, oye, encantado de volver a hablar contigo. Bueno, déjame un momento para pavonearme, no te acordarás seguramente, yo soy el primo de Moncho Elósegui, Juanjo Elósegui. Entonces, mi único currículum, el único trofeo importante que tengo es que gané con él, de Cádiz yo por supuesto, un interclubes que ganamos siendo el amateur. Entonces, eso lo tengo ahí grabado y es lo que yo más tengo grabado en mi currículum deportivo, y lo tengo ahí. José Mari, oye, un placer como siempre hablar contigo y me tiemblan como siempre las canillas. Cuando José Mari habla, los demás escuchamos. Entonces, bueno, mi pregunta es, viene relacionado un poco con el tema del tiempo de juego en lo que estamos. ¿Tú cómo verías la posibilidad? Ya has comentado un poquito que has hecho un recorrido, un ejecutivo de 6 hoyos, el poder valorar y que se puedan hacer competiciones, vueltas válidas de 12, una cosa así, entendiendo que a lo mejor hay gente que se le quedan los 9 cortos, todas estas cosas, y como fluidez del juego. Un abrazo y millones de gracias. Nada, gracias a ti. Pues sí, hay que, de alguna manera, uno de los hándicaps que tenemos hoy en día cuando se sale al campo a jugar es el tiempo que necesitas para jugar un recorrido de 18 hoyos. ¿Reducir el recorrido? Pues yo creo que puede ser interesante, es decir, hacer competiciones válidas incluso de 9 hoyos, la verdad. No creo que es descabellado, yo creo que puede ser interesante y en muchos casos, además, lo que facilitas también es que pueda jugar mucha más gente ese día. Por ejemplo, puedes hacer competiciones de 9 hoyos, uno saliendo por el 1, los otros saliendo por el 10 y bueno, necesitas un par de horas, 2 horas y un poquito deberías de necesitar para hacer ese recorrido y que sean válidas. Pues no me parece mal. Al final, aligerar el tiempo que necesitas para practicar, yo creo que le vendría bien. Obviamente sin que sea general, es decir, si quieres de verdad una competición seria, pues no, que sea de 18 hoyos, pero un premio social o que, yo qué sé, de fin de semana que quiera la gente jugar, pues que sean válidas esos recorridos de 9 hoyos, a mí no me parecen mal y de hecho es lo que hemos hecho en Qatar, que para la gente que no tiene ese tiempo necesario para poder jugar 18 hoyos, incluso 9, juegas 6 hoyos, un par 5, 2 pares 3 y el resto 3 pares 4 y te diviertes y lo pasas bien, hora y media, hora 40 minutos y oye, que tienes que volver al trabajo o que has terminado de trabajar a las 5 de la tarde y quieres jugar unos hoyitos, pues que tengas esa posibilidad y eso también va a hacer que sea más atractivo, o sea, que la gente que tenga un huequito diga, bueno, pues sí, me da tiempo de jugar unos hoyos. Pues vamos a ver con Nacho Vidosa, lo tenemos también en Madrid, en el RACE. Adelante, Nacho. Muchas gracias, Daniel. Chema, un placer, me uno a lo comentado por todos los compañeros, un lujo tenerte aquí con la Asociación Española de Gerentes. Gracias por tu tiempo. La pregunta va un poco encaminada que cada vez la media de edad de los jugadores de golf va subiendo, estaba en torno a los 50-55 años ahora mismo la media de edad de los federados en España. ¿Y qué tipo de preparación recomendarías para este tipo de jugadores, de potencia, resistencia, flexibilidad? Seguro que es algo que tienes muy de la mano no por ti, que estás cada año más joven, sino por los compañeros con los que estés en el tour.
Hombre, lo ideal sería una combinación de, sobre todo, estiramientos, eso sí, sobre todo la faceta de estar, pues eso, libre o ligero de movimientos, yo creo que es fundamental, pero sin olvidar también que necesitas un pequeño tono muscular. Cada día que pasa, hoy en día vemos cómo va evolucionando todo lo que es la preparación física de los deportistas, pero de las personas ya que tienen, bueno, pues cierta edad, ¿no? Y se está demostrando que, por ejemplo, una actividad física, bueno, moderada a ciertas edades, pues contribuye a tener, pues, menos dolores articulares, o sea, menos dolores musculares, y si vas a hacer alguna pequeña actividad física, pues vas a estar mucho mejor para no tener, pues, lesiones o tirones o lo que sea. En ese sentido, yo sí creo que no hay cultura en España de tener gimnasios en los campos de golf, pero yo creo que cuando viajas al extranjero, cada vez más es una faceta importante la de tener ese gimnasio donde el socio puede ir y hacer su ejercicio y prepararse, pues bueno, o bien para su salud o bien para estar mejor para jugar a golf. Y ahí obviamente hay que distinguir, pues, diferentes grupos de edades o diferentes grupos de jugadores, ¿no? El que quiere de verdad prepararse físicamente, un chaval joven, pues oye, tener esa posibilidad de hacer ejercicios de fuerza y velocidad, pues me parece fundamental. Y luego, pues eso, a medida que vas cambiando de grupo, pues yo a esa gente de entre 50 y 55 años, pues una serie de ejercicios de tono muscular y luego, sobre todo, flexibilidad. Chema, tenemos dentro del grupo a José María Zamora, afortunadamente, de tenerlo aquí, y nos hace un comentario en el chat que hacer competiciones de menos hoyos es completamente legal. La definición de vuelta es de 18 hoyos o menos a criterio del comité. O sea, que en cualquier momento se podría hacer. Sí. A ver, o sea, yo creo que, a ver, lo que no podemos hacer es encasillarnos en una zona y decir, bueno, inamovible, de aquí no nos movemos, ¿no? Porque la vida, todo en la vida evoluciona y yo creo que habría que ver, bueno, otras posibilidades. Oye, nosotros también en el circuito europeo, pues ya vemos cómo ha evolucionado el tema. O sea, ya ha habido torneos especiales, obviamente, sí, pero que de repente, oye, juegas partidos de match y juegas unos hoyos, ganas tu partido, vas al siguiente, otros 9 hoyos, en fin. Ha habido variaciones, hay diferentes modalidades, hemos jugado por parejas, mixtos, etcétera. Pues yo creo que en ese sentido sería, desde mi punto de vista, algo interesante a estudiar y ver cuál es la manera de incorporar eso a lo que es la competición en general y la posibilidad de, oye, pues sirve para bajar el hándicap o necesita buscar una ecuación para decir, oye, pues mira, igual no en estos 9, pero si haces 3 competiciones o 4 competiciones de 9 hoyos y cumples esto, pues mira, se te baja el hándicap, pero que sirva o se te sube, depende de lo que toque, ¿no? Pues vámonos hasta Barcelona, hasta Cataluña, que está allí Rocío, desde el Club de Golf Daro. Adelante, Rocío Aranda. Hola, buenos días y muchísimas gracias, Chema, por tu tiempo. Estamos en Girona, Daniel, la Costa Brava. Sí. A ver, Chema, mi pregunta ya has contestado alguna cosita, pero a ver, tras haber jugado por todos los campos del mundo mundial, ¿qué es lo que echas de menos que deberíamos hacer aquí en los campos o los clubes de golf españoles? A ver si nos puedes aportar alguna idea, alguna... Has comentado ahora el tema del gym, que estaría bien. Sí, pero... sí, eso sí lo veo interesante. Incorporar esa parte, yo creo que es importante y además interesante. Yo, a ver, por ejemplo, en Basozábal han hecho un gimnasio desde hace ya unos cuantos años y cuando yo voy a jugar allí, voy al gimnasio y veo todo tipo de gente. Gente de 50, de 40, de 60, de 70, hasta de 80 años que van al gimnasio y hacen su ejercicio. Yo creo que eso sí sería interesante.
Y luego, pues no sé qué decirte, la verdad, cuidar igual los pequeños detalles. Yo creo que, a ver, la imagen que das como club es importante también. Es decir, si tú traes, bueno, incluso si eres socio de un club, si tú coges un buggy y está presentado bien, tienes el pequeño detalle de ponerle 3 o 4 tis en el buggy para el que lo alquila. Si los caminos, por ejemplo, pues están bien terminados. Obviamente eso es inversión, pero a la larga todos esos pequeños detalles yo creo que cuentan, que suman al final. La imagen que das es importante. Yo siempre digo, tú llegas a un campo de golf y ves la hierba cortada perfecta, unos greens maravillosos, los tees fantásticos, y luego ves que vas por el camino de buggies y de repente pues no está bien señalizado o tienes baches o lo que sea, pues todos esos pequeños detalles yo creo que al final suman. No sé, hay muchas veces que yo, por ejemplo, si claro, estamos mal acostumbrados. Yo tengo que decir que estoy mal acostumbrado porque cuando vamos a jugar los torneos nos ponen una taquilla, que es un pedazo de taquilla espectacular, que puedes meter ahí un montón de cosas, y hay veces que te encuentras en los clubs, por limitación de espacio, por lo que sea, te encuentras con una taquilla así pequeñita que justo puedes meter la cartera y poco más. Entonces, pues no sé, esos pequeños detalles que cuando vas, por ejemplo, a campos de golf, por ejemplo, de Estados Unidos, se nota una barbaridad. Aquello es espectacular. La calidad de esos servicios es extraordinaria. La calidad de las bolas, por ejemplo. Muchas veces vas a dar bolas y sí, encuentras unas bolas que están buenas, nuevas, y hay otras que están pues en malas condiciones, la verdad. Y pues renovar esas bolas que se están quedando un poco deterioradas, pues oye, renovamos y ponemos nuevas, ¿no? En ese sentido yo creo que el mejor ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos, no sé si habéis tenido ocasión de estar por allí y de jugar allí, y la verdad es que en muchos casos todos esos detalles se cuidan al máximo. La siguiente pregunta viene también desde Canarias. Alejandro Nay, el fundador de la plataforma golfindustria.es. Adelante, Alejandro. Chema, buenos días. Antes de nada, pues agradecerte las tardes y noches tan maravillosas que nos has regalado compitiendo. Quería, al hilo de un par de comentarios que has hecho antes, hacerte dos preguntas muy breves. Primero, comentabas que crees que es mejor que se construyan nuevos campos públicos, y quería preguntarte si consideras que es necesario que en España haya más campos de golf. Y lo segundo era si podría ayudar a rebajar esa etiqueta de elitista que tenemos en el golf, si podría, el buscar que en España el golf sea considerado como un deporte que también tiene aspectos sociales, en vez de eso, que ser clubes sociales en los que se practica deporte. Era eso. Sí. Bueno, a ver, a la segunda pregunta, obviamente, eso ayudaría muchísimo. Eso es indiscutible. Si se considera como un deporte que, pues eso, que tiene un montón de connotaciones positivas para la salud, etcétera, yo creo que eso va a ayudar, no cabe dudas. Y en cuanto a lo de los campos de golf, pues mira, yo creo que ahí habría que hacer un estudio. Si es verdad que en los últimos años, por ejemplo, los federados se han reducido por las situaciones económicas que hemos pasado, etcétera, etcétera. Pero eso no quita para que podamos tener campos públicos, o por lo menos zonas donde la gente normal de la calle diga, oye, pues hoy voy a ir a tirar unas bolas aquí, a este campo público, y oye, pues se voy a pagar 5 euros o 6 o 7, los que sean, y pueda practicar el deporte de golf. Yo creo que la clave está más ahí. Vuelvo a insistir en lo que he dicho al principio, ¿no? En hacer llegar este deporte a la gente. Y la mejor manera es teniendo campos públicos o canchas o campos de prácticas, lo que sea, donde la gente pueda acercarse y practicar. Más campos de golf, pues en España yo creo que en estos momentos pues igual hay alguna zona que sí,
pero en otras, pues hombre, tal y como está la situación, pues yo creo que estamos ahí ya completos, la verdad. No hay más demanda. Sí es verdad que hay casos en los que, por ejemplo, tener más hoyos, pues seguro que les vendría bien. Habrá campos de golf que tengan pues una masa social importante que juega golf, que se saturan los campos de golf. Pues en la zona de Madrid hay muchos campos de golf que, bueno, que para poder jugar en determinadas épocas del año es prácticamente imposible. O sea, tienes que llamar con antelación para coger, o tienes que ir allí un par de días antes para coger hora, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que habría que hacer un estudio ahí más detallado y ver qué posibilidades tenemos. Tenemos el turno ahora a otro amigo tuyo. Desde Logroño, David Bedía. Hola, Chema, buenos días. Nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo trabajo en Logroño, pues soy de Pedreña y te conocí o te vi por primera vez jugar al golf en el año 82, un match contra Seve, un match. Sí, contra Seve, no se me olvidará nunca. Y luego también tuve la suerte de verte en el match aquel que se jugó contra Tom Watson y Payne Stewart. Y Payne Stewart, que ganasteis. Y además en el hoyo 15. Son las cosas de los recuerdos. Sí. Bueno, has viajado por todo el mundo y has visto el golf evolucionar en todo el mundo y lógicamente también aquí en España. También la evolución de los campos de golf en España han pasado de ser única y exclusivamente sociales a campos mucho más comerciales, ¿no? Sí. Claro, el turismo del golf en España es un gran activo. ¿Cómo ves esa evolución? ¿Cuál es tu opinión sobre? A ver, la evolución yo creo que ha sido positiva. El hecho de tener campos de golf y además el buen tiempo, pues ha hecho que tengamos una afluencia de turistas que juegan a golf importante y dejan además económicamente un buen número de euros, ¿no? O sea, es importantísimo en ese sentido y yo creo que pues eso para nosotros es fundamental. Si es verdad, en cuanto al futuro, pues hombre, en estos momentos, te voy a ser sincero, a corto plazo o medio plazo, pues lo veo complicado. Por la situación que estamos viviendo con esta pandemia, las limitaciones que vamos a tener a la hora de viajar, eso va a ser complicado y yo creo que lo vamos a pasar un poquito mal en los próximos meses. Lo ideal sería que nos pusiésemos en marcha lo antes posible, que no hubiese tantas restricciones a la hora de viajar, pero siempre y cuando tengamos un cierto control o seguimiento de las posibles infecciones o casos, ¿no? Y a ver, durante muchos años pues ha habido cosas que se hicieron bien, que se hicieron mal, se abusó en algunos casos, pues eso de hacer campos de golf pues, rodeados de casas solamente pues para vender esas casas, pero yo creo que eso ya pasó a otra vida y hoy en día creo que las cosas se hacen mucho mejor en ese sentido y ojalá nos pongamos en marcha lo antes posible para poner otra vez la rueda a funcionar y recuperar de alguna manera ese turismo que se nos va a escapar ahora. Este año se nos va a escapar porque habrá otros países, tenemos un país vecino como Portugal que ya ha abierto las playas, el sur del Mediterráneo, en fin, no sé, ahí tendríamos que hilar fino los próximos meses para poder mantener una cuota de turistas golfistas y no perder gran parte del trabajo que se ha hecho durante muchos años. La responsabilidad de la siguiente pregunta viene también desde el Mediterráneo. Hasta se nos ha puesto guapo y se ha afeitado la barba para salir bien. Carlos García, desde La Sella. No ha mejorado. Sí, ha mejorado. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Bueno, aquí ya veo que no se andan con miramientos, ¿eh? Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias, José Mari, por estar con todos nosotros. Mi pregunta ya la has contestado en cierta medida.
es la eterna pregunta que nos hacemos todos. El golf turístico en España funciona bastante bien. Llevamos muchos años, hemos tenido grandísimas figuras mundiales, como Seve y como tú. Se ha hecho mucho, creo, por intentar acercárselo al gran público. La concesión del premio Príncipe de Asturias, que te concedieron creo que en 2012, abrió también las puertas a los periódicos y al mundo, a las portadas, al golf. Sin embargo, en España juega cerca del 0,5% de la población, que es poquísimo, y todos los esfuerzos que se hacen parece que son infructuosos, ¿no? También es verdad que contamos con la licencia obligatoria, además, probablemente de las más caras del mundo. Eso es un freno seguro a la nueva incorporación de gente al golf. También es cierto que hay pocos campos públicos, y bueno, eso también puede ser un freno, pero realmente se han hecho también, es verdad, muchos esfuerzos. ¿Tú crees que el golf para todos en España lo veremos los que estamos aquí, o es un sueño, una utopía que es difícil de alcanzar? Yo quiero pensar que sí, Carlos. A ver, yo tengo 54 años. Espero vivir unos cuantos más, o sea, para que haya margen más que nada. Pero, a ver, sí es verdad que si echamos la mirada atrás, hace 25 años, no cabe duda que la situación no es la misma. Eventos como la Ryder Cup yo creo que ayudan de alguna manera a eliminar esa imagen de elitista que hemos tenido durante muchos años. Pero la clave es llegar a la gente, llegar al público, a la sociedad. Y sí es verdad que tenemos una barrera que es difícil de superar, y es que la gente que tiene que tomar decisiones a la hora de facilitar todos esos proyectos de canchas de golf o de campos públicos, o de hacer que el deporte del golf llegue a las clases, a los colegios, etcétera, vive ajena. La mayoría de los casos vive ajena a nosotros. O sea, tienen esa imagen, bueno, el golf sí, está ahí, sí, pero bueno, no llenamos páginas de periódico como el fútbol, como otros deportes, y esa es una barrera difícil de superar. Pero yo sí creo que de alguna manera, si conseguimos hacer por nuestra parte, obviamente el empujón lo tenemos que dar nosotros, pero si somos capaces de dar ese primer empujón, yo creo que todas esas administraciones que en un primer momento son reacias a apoyar esos programas, yo creo que cambiarán de mentalidad y verán el deporte del golf como algo interesante para la población, no como deporte físico, sino como salud también. Pues has contestado ya la pregunta que te iba a hacer yo a continuación, porque precisamente tomaba como ejemplo la Ryder Cup y lo bonito que es ver cómo un evento paneuropeo es capaz de unir a tantísima gente de tantísimos países, ¿verdad?, en torno a lo que está haciendo el equipo, a lo que están haciendo jugadores de distintos países, unos y otros, y sin embargo resulta tan difícil que nosotros, bueno, aquí en España se sigue utilizando el golf como arma arrojadiza, ¿no?, casi entre políticos. Y me acordaba también de una vez en las conferencias de la Asociación Americana de Directores, allí juega el golf el 10% de la población, y recuerdo que el presidente de la asociación dijo, eso significa que al 90% de la población le da igual lo que esté haciendo. Entonces tenemos que esforzarnos por llegar a ese 90%. En nuestro caso, sí, 9,4% habría que llegar. Sí, a ver, sí es verdad lo que acabas de decir, Dani, sí es verdad que la Ryder Cup es un evento que cuando lo analizas un poco, la verdad es que impresiona. O sea, es el único evento deportivo, por ejemplo, en Europa, si no me equivoco, el único evento deportivo que representa a Europa como continente. O sea, no como país, no son 12 jugadores que uno es, sí, son ingleses y tal, pero representan al continente europeo y estamos todos ahí unidos y empujando en la misma dirección con un mismo objetivo, que es ganar a Estados Unidos.
cuando tú ves al público que va allí, o sea, hay de todos los niveles sociales, o sea, si es que hay de todo, niños pequeños, padres, gente mayores, o sea, unos son abogados, otros son, pues hay que vienen del pueblo de al lado, o sea, que uno es carpintero, el otro, y van a verlo, y a mí eso, a ver, o sea, cuando pienso en ello, me emociono, la verdad, me emociono porque es algo extraordinario. Y lo que tenemos que conseguir es eso, es llegar a la población. Eventos como la Ryder Cup pues, van a ayudar una barbaridad. Pero sí es verdad que la mentalidad, por ejemplo, en Estados Unidos o en Gran Bretaña, en fin, en estos países donde el golf es tan popular, es que tú coges el palo de golf y 4 bolas y tú puedes ir y dar un paseo por un campo de golf de allí que no tienes que hacer absolutamente nada, ni ser socio, ni nada. Y dices, es un campo, sí, rústico, o sea, es muy sencillo, no tiene nada, pero cumple una función extraordinaria para nosotros y para la sociedad. Y es que esa persona va allí, sale al campo, se divierte, se lo pasa fenomenal y ve el deporte como un elemento más en su vida, el deporte del golf. Y a mí eso me parece maravilloso y eso es lo que tenemos que conseguir, como sea. A ver cómo lo pregunta Enrique, que él también tiene la experiencia de ha estado involucrado mucho en el tenis, muchos años, Enrique Gil desde la Herrería y ahora con la responsabilidad de la presidencia de la Asociación de Gerentes y el vínculo con la Española, todo lo que se puede hacer. Enrique. Sí, no, lo que estaba diciendo José, que está muy bien, José Chema, me entristece lo que decías, que toda Europa se une a una y dentro de España se utiliza el golf como arma arrojadiza, ¿no? Y entonces eso te da una lástima y una pena tremenda, ¿no? Que haya la mala suerte que hace X años, no sé por qué, ni cuándo, ni cómo, pues determinados sectores políticos utilizaron el golf para hacer separación y para hacer ese daño, ¿no? Que le está haciendo a este deporte. ¿Qué opinas de si se puede arreglar esto desde los medios de comunicación, desde la política, desde la televisión? No lo sé. ¿Qué opinas? Yo sí creo que se puede solucionar, pero hombre, tiene que ser una labor conjunta. Yo creo que la política tiene mucho que ver en este sentido. Al final, vuelvo a insistir, si tú quieres hacer un campo público y necesitas un terreno y la administración te dice que no, que ni hablar, porque no ve el beneficio que puede aportar eso a la sociedad, pues hombre, estamos un poquito atados de manos, ¿no? Pero lo que no vamos a poner en duda son los beneficios que tiene la práctica del golf. O sea, porque lo puedes practicar a todas las edades, absolutamente a todas las edades. Y yo lo que veo es que cuando una persona en edad de jubilación, por ejemplo, puede salir al campo a jugar, a hacer sus 7-8 kilómetros, eso es salud también. Esa persona va a tener menos molestias, menos enfermedades, etcétera. Sí, aquí tenemos un montón de médicos que juegan a golf, por ejemplo, y todos dicen que para la sociedad el mejor geriátrico es un campo de golf. O sea, allí están todos activos, se levantan a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, tienen una motivación para levantarse para ir a jugar 9 hoyos o 14 o 18, los que sean. Se toman su aperitivo después de jugar, se duchan, oye, y eso es salud, es felicidad, pero eso lo tienen que ver también las administraciones. El hecho de tener a niños, no todos son unos portentos físicos que van a ser de 2 metros y cuadrados y van a tener una velocidad, van a hacer los 100 metros lisos en 10 segundos. O sea, y pueden practicar otros deportes que al final les van a dar también salud y les pueden ayudar también a desarrollarse como personas y para prepararse mejor para la vida. O sea, los beneficios del golf, por ejemplo, respetar las reglas, respetar al contrario, todo eso, que no hay atajos, que tú no puedes pretender ser mejor y mejorar sin trabajar. O sea, yo creo que todo eso es una educación que ayuda a ser mejores personas sin lugar a dudas. Nos vamos a Valladolid. Vamos a Valladolid, que está Marta Alonso allí.
Gracias, Chema. Pues es un honor tener la posibilidad de hacerte una pregunta. Y bueno, es la siguiente, que ahora que tenemos todo el ocio al alcance de la mano mediante los smartphones y que estamos todos pues, con la mirada perdida y sin hacer otra cosa, ¿qué aspectos le ves al golf de jugar en el campo que pueda motivar a los jóvenes y, bueno, y a los no tan jóvenes para que se apasionen como lo hacías tú o como te enganchó a ti el golf? Hombre, sí es verdad que hoy en día tenemos un hándicap importante en ese sentido porque los niños, la gente en general, tiene un montón de utensilios que antes no existían. O sea, lo que has dicho tú de los iPhones, o sea, yo qué sé, juegos, etcétera. Nosotros no teníamos esas cosas. Cuando yo empecé no existía nada de eso. Tenías que entretener pues, con 4 cosas al final. O sea, jugando a las canicas, al fútbol o lo que fuese, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora es un poquito más complicado. Pero sí es verdad que el golf tiene un montón de cosas buenas. O sea, conoces a chavales, tienes que interactuar con gente de tu edad y no de tu edad. No sé, tienes un reto diario, todos los días no son iguales. O sea, tú coges un juego y tú sabes cuál es el juego de la Nintendo y tal, y pim pam, y vas avanzando, sí, de acuerdo, pero el juego es el que es. En cambio aquí, pues unos días va a hacer sol, otros días no, un día te habrás levantado con más ganas, un día te habrás levantado con menos ganas, y todos los días son diferentes, y todos los días es un reto, porque por muy bien que juegues o por muy bien que lo hagas, al final el deporte te la devuelve. O sea, ya puedes pensar tú que estás jugando fenomenal, que te vas a comer el campo y ese día, por lo que sea, te forras. Eso es lo interesante que tienes, la incertidumbre de lo que va a ocurrir. No tienes certidumbre de lo que va a ocurrir. Tú te colocas a pegar un golpe y crees que lo tienes todo controlado. Y además tienes todo el tiempo del mundo para ejecutar el golpe y te colocas, haces todo lo que tú crees que tienes que hacer y la bola al final no va al sitio. Entonces, para los chavales lo que hay que hacer es que el proceso de aprendizaje sea lo más ameno y entretenido posible, con juegos entre ellos, con juegos individuales, con ejercicios totalmente diferentes a lo que es el golf en sí, y para la gente mayor, pues hombre, yo creo que el hecho de que veas a gente súper capacitada para la vida normal y ver que se cabrean como monos porque no son capaces de pegar a la bola recta a 100 metros, pues eso les hace también muchas veces volver a intentarlo, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. A ver, yo me motivaba porque a mí me encantaba jugar con el compañero, me encantaba compartir tiempo con él, me encantaba jugarme una Coca-Cola en el putting green, nos jugábamos una Coca-Cola entre 7 8 y nos lo pasábamos cañón. No sé, yo creo que eso es lo que hay que conseguir, sobre todo para la gente joven, para que en vez de estar con la Nintendo jugando en el sofá de casa, pues diga, bueno, pues me apetece ir con Pepito, con Jaimita y con mis otros 3 compañeros y me lo voy a pasar estupendamente aprovechando y pateando en el parque. Chema, tenemos también aquí a una persona que te quiere mucho, Álvaro Beamonte, que dice que tú te entretenías leyendo cómics de Conan. Sí. No, eso es verdad, sí. Bueno, la verdad, bueno, a ver, yo tengo que decir que yo he sido un afortunado en muchas facetas de mi vida y una de ellas fue mi época amateur, porque yo tuve a capitanes fantásticos, pero el que se llevaba la nota era Manolo Beamonte, el padre de Álvaro. Y bueno, pues cuando organizábamos los viajes, pues con el equipo de España, pues por ahí, pues teníamos que ir a Madrid y entonces me quedaba a dormir en casa de Manolo, bueno, el padre de Álvaro,
Y claro, pues con Álvaro y con Yago, pues allí tenían una colección de TVOs de Conan que, cuando llegaba allí, me los leía todos. O sea, era espectacular. Y la verdad es que he tenido, pues eso, la fortuna de conocer, pues eso, a una persona maravillosa que nos enseñó muchísimo. Era casi como nuestro segundo padre, tengo que decirlo. Y una persona maravillosa, y en ese sentido, pues sí es verdad que me pasaba horas y horas leyendo allí Conan, el bárbaro. Eres un grande, Chema, un grande. Lo que no ha dicho es que subía al vecino del piso de abajo, porque nos dedicábamos a aprochar en mi dormitorio, que hicimos un agujero en la moqueta, y al vecino escuchaba, ¡pam! Yago, Chema y yo. Y estaba pegando al suelo y el vecino subía a quejarse. Dice, ¿qué están haciendo ahí clavando cuadros? Digo, no clavamos cuadros, estamos aprochando. Era un fenómeno, Chema. Esas cosas no hay que contar a más. No, ya lo sé. No quería preguntarte nada, no quería intervenir, pero bueno, una pequeña anécdota. Gracias por invitarme, ha sido un placer, ¿eh? Gracias. Gracias. Chema, tenemos también a otro vasco que como buen gerente, pues tampoco le funciona la tecnología y no le funciona el micrófono, que es Luis Méndez, que nos hace una pregunta desde Bonalba. Él le gustaría saber que para los campos que no tienes posibilidad de alargar por las dimensiones, hacerlos más largos, ¿cómo orientarías esa jugabilidad? O sea, un campo que ya tiene unas dimensiones y que no puedes ampliar, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo lo orientarías? Bueno, haciendo el campo lo más estratégico posible. Es decir, poniendo una serie de obstáculos de obstáculos en determinadas zonas para que el que se ponga en el tee y le pegue fuerte se lo tenga que pensar. Es decir, me compensa pegar 300 metros y dejarme luego un golpe de 40 al green, o prefiero pegar, yo qué sé, un hierro 2 de salida o una madera 5 y dejarme un golpe de 100 metros o 120 metros. Pues yo lo orientaría más en ese sentido. Obviamente, que esos obstáculos no sean tan duros como para que la persona normal, un hándicap medio alto, lo vaya a pasar mal, pero que sí le haga pensar al jugador. Es decir, tú pones, por ejemplo, un bunker a 40 o 50 metros de green, no necesitas poner un talud de 2 metros. Ya el hecho de estar allí es el golpe, yo siempre he dicho que es el golpe más incómodo que te puedes encontrar en un campo de golf. Una sacada de 40 a 50 metros, donde no tienes palo suficiente para, haciendo un explosion, llegar al green, y la tienes que pegar perfecta, porque como la pegues un poco limpia te vas a las chimbambas. Entonces, pues con pequeños detalles o alguna planta o algo, de alguna manera hacer que sea más estratégico el juego, pensando en todas esas zonas donde el gran pegador tiene ventaja y dice, bueno, si yo tengo ahí todo amplitud y no tengo ningún problema, pues voy a pegar el drive y luego me voy a dejar un golpe. No, pues hacerle pensar en ese sentido. Vamos a hacer el micrófono ahora a otra amiga tuya, a María Cacia López Bachiller. Muchísimas gracias a todos mis amigos gerentes por invitarme a esta charla tan interesante. Chema, volviendo otra vez a la Ryder Cup que mencionabas antes, a mí me preocupa muchísimo la vuelta a la competición. Tú que la has jugado 7 veces y has sido capitán, ¿te imaginas una Ryder Cup sin público? Hola, Mariaga, pues no, la verdad es que no. Yo creo que esa es la esencia de lo que es la Ryder Cup. La Ryder Cup sin público, pues no es Ryder Cup desde mi punto de vista. Sí, sería la competición de 12 jugadores europeos contra 12 estadounidenses, pero sin ambiente, sin esa electricidad, sin esa chispa, los jugadores no van a reaccionar igual. O sea, da igual que metas un par para ganar un partido. O sea, cuando no oyes ese bullicio, ese estruendo de todo el público, pues no es lo mismo. Yo creo que, desde mi punto de vista, para mí no sería una Ryder Cup. Yo creo
porque si va a ser sin público, yo prefiero que la pospongan al año que viene y que se juegue con público y como mandan los cánones. Ahora, si de verdad mejora la situación de aquí a finales de septiembre, primeros de octubre y puede haber público, pues para adelante. Pero sin público, Mariaca, tú lo has vivido, tú sabes lo que es una Ryder Cup, tú sabes todo lo que se mueve alrededor de la Ryder Cup, medios de comunicación, televisión, o sea, todo, absolutamente todo, patrocinadores, etcétera, y sería una pena, la verdad es que sería una pena. Déjame preguntarte, ya que estamos en la competición, tu primer Masters en el año 94, la Ryder del 87, la Ryder del 12 como capitán, ¿podrías recordarnos el momento clave para ti en cada uno de esos eventos? ¿Qué desconocemos los aficionados de la complejidad del juego a ese nivel? Bueno, a ver, del 87, por ejemplo, hay un momento que además lo comentaba alguna vez, y es el momento de ir del putting green al tee del 1, está como a unos 40 metros, no está lejos, igual ni eso, andando con Severiano al primer partido que jugaba por la mañana. Ese momento fue especial, íbamos los dos andando, pegados, y había una columna de gente a derecha e izquierda, un pasillo justo de metro y un poquito, la gente gritando allí USA, USA, y bueno, o sea, yo no había visto tanta gente en mi vida, o sea, en un campo de golf, yo no había visto tanta gente en mi vida, y íbamos andando, Sebe y yo, y se me acercó, bueno, estábamos pegados, y me dice, José Mari, tú no te preocupes de nada, tú juega tu juego, que del resto ya me encargo yo. Y bueno, pues eso, quieras o no, me redujo un poco esa tensión, esa presión que estaba notando en ese momento, y me ayudó muchísimo. Luego, en el 94, a ver, el 94 no cabe duda que el momento clave fue el hoyo 15. Obviamente tienes que haber hecho cosas bien para llegar a esa posición, a esa situación, en posición de ganar el torneo, ¿no? Pero la clave fue el hoyo 15, jugando con Tom Lehman, me arriesgué en el segundo golpe, estaba entre palos, estaba entre el hierro 4 y el hierro 5, pero los greens estaban muy duros y decidí arriesgarme y pegar el hierro 5, la pegué muy bien y yo pensé que no iba a tener problemas para pasar el lago, pero la bola justo se quedó en una zona llana, justo en el borde del green. Y bueno, ahí luego encima metí el pad y Tom Lehman, que tenía un pad para Eagle, que no metió, y ahí ese fue el momento clave. Y en el 2012, pues hombre, yo creo que el domingo del 2012, aquello fue una cosa, a ver, difícil de explicar, difícil de entender, cómo todas las cosas que no nos salieron los dos primeros días, el viernes y el sábado, ¿cómo puede ser que de repente todo nos saliese fenomenal? Empezamos a meter approach, empezamos a meter putts que no metíamos los dos primeros días, y ver cómo, lo que estábamos hablando antes con María Cano, cómo cambia el ambiente. O sea, de repente, de estar oyendo todo el rato USA, como esas voces se van apagando, y de repente empiezas a oír Europe, y ese momento, ese cambio de marea fue extraordinario. Y luego, sobre todo, en ese torneo, yo creo que la clave fue el sábado. El sábado, Poulter, lo que hizo Poulter el sábado a la tarde, aquello tiene que estar ahí para los anales de la historia, y tiene que hacer estudios sobre qué es lo que ocurrió con ese individuo en ese momento, porque estaba en la zona, lo que llamamos ahí, en esa bola que te sale todo, que lo haces todo bien, ¿no? Y luego, en la psicología del nivel de jugadores que estáis ahí, profesionales, que estáis trabajados, que todos han sido supercampeones, ¿qué influye más? ¿La fuerza del equipo europeo tirando hacia adelante y acertando con las cosas, o los americanos hundiéndose? Porque
cómo un equipo americano se puede hundir con un nivel de gente tan profesional y tan fuerte como era. Sí, bueno, pero eso lo que llamamos, esos son momentos del juego. O sea, no es tanto que ellos se hundiesen, yo creo que fue al contrario, que nosotros ese día pues hicimos un juego extraordinario, nos salió todo, hicimos, si coges las estadísticas de los golpes y tal, hicimos poquísimas y bueno, es algo ante lo que tú muchas veces no puedes hacer nada. Cuando tú tienes un contrario que lo hace todo bien, le sale todo, tú por muy bien que juegues, al final siempre te quedas por debajo, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Y sí es verdad que en los momentos de máxima tensión, en los últimos hoyos, todos los partidos que llegaron al 17-18, o sea, no hubo ni un jugador europeo que perdió ninguno de esos hoyos. Los podría empatar y perder el partido, como Peter Hanson, pero no perdió ni un hoyo. Y los demás ganamos. Y bueno, eso es algo que suele ocurrir en deporte y es lo que ocurrió allí. Y en cuanto a lo de Dani, a la pregunta de Dani, que la segunda parte que no he contestado, en la competición, ¿qué es los pequeños detalles esos que no ve la gente? Pues a ver, son pequeños detalles muy sutiles en la alta competición que marcan la diferencia. O sea, ser capaz de interpretar la intensidad del viento, la dirección, la temperatura del ambiente, la firmeza de los greens, el hecho de saber, por ejemplo, una bola según cómo está colocada en el suelo, según la pendiente, cómo va a reaccionar a la hora de impactar con la bola y qué es lo que va a suponer eso luego cuando esa bola bote en el green, si va a rodar mucho, si va a rodar poco, todos esos pequeños detalles. Si los greens están firmes, por ejemplo, saber que con un hierro 3 o un hierro 4 necesitas un margen de igual de 8 o 10 metros para parar la bola, dependiendo de cómo esté la bola colocada, pues incluso más o incluso menos. Son pequeños detalles. Luego el hecho de si estás jugando en el mismo partido y estás ahí para ganar el torneo, el lenguaje corporal, conocer al contrario, cuáles suelen ser sus reacciones normales, si está reaccionando normal o no, cuando pega un golpe según la reacción del cuerpo, pues saber si está más tenso, si está menos tenso. Son pequeños detalles que eso no se ve obviamente por televisión, pero al final sabes cómo se encuentra el contrario, si está bien, si está seguro, y todos esos detalles son muy, muy importantes. ¿Piensas que podía ser tan duro quedar segundo en el máster después de un gran máster que hiciste en el 91? O como ver deslizarse el pad de Langer en Kiawah Island y perder una Raider. Bien, siendo el principio prácticamente de tu carrera. A ver, voy a contar una cosa que igual pues no la sabéis todos, pero yo en el año 91, cuando quedé segundo detrás de Busnam, cuando metió el pad Busnam en el hoyo 18 a ganar el torneo y ganarme por un golpe, yo entonces estaba con Sergio Gómez, que era la persona que me llevaba todas las cosas, y su mujer, de entonces Maite, y estaban muy tristes, pero muy tristes. O sea, pues eso, por haber quedado segundos, estaban casi pues eso, llorando, estaban muy tristes. Y la verdad es que yo tuve una sensación como de confirmación de que podía, de que tenía opciones de ganar un grande. Fue la primera vez de verdad que yo me encontré en una situación con posibilidades de ganar un grande. Y no me dolió. O sea, a ver, no me dio pena, o sea, tienes una sensación de pena, decir qué pena que, bueno, lo he tenido ahí, o por lo menos podía haber salido al playoff y nunca se sabe, ¿no? Pero hay más que frustración, noté una sensación de
bueno, de lo que te he dicho, de confirmación, de decir, José Mari, tienes juego para poder luchar por los grandes. Si sigues así, ya llegarán. Y en cambio, con lo de Kiwa, aquello fue una cuchillada en el corazón. O sea, ¡buah! Cuando vi pasar allí la bola bordeando el hoyo, eso me dolió, pero me dolió, o sea, infinitamente más que haber quedado segundo en el Masters. ¿Qué tal te encuentras de tus lesiones? Pues mira, tengo mis pequeñas molestias, tengo que tomar la medicación, que la verdad es que me alivia muchísimo, y toco madera que siga así el tema, y la verdad es que bien, o sea, practico, hombre, a las mañanas pues estás ahí un poquito más duro, necesitas hacer un poquito más de estiramientos, y hay algunas pequeñas molestias, pero bueno, en general muy bien, no me puedo quejar, puedo practicar, quizás no, a ver, no con la intensidad de hace unos años, pero oye, los años tampoco pasan en balde. O sea, aquí los años pasan para todos, menos para Miguel, que el tío sigue estando igual de flexible y no le duele nada. Y nada, pues no, en ese sentido, pues de momento estoy contento. Me alegro. Chema, has entrado al Hall de la Fama de golf, lo cual es el reconocimiento del mundo del golf a tu trayectoria, Premio Príncipe de Asturias. Yo, por ejemplo, desde el mundo del golf, te podría servir para que los políticos entiendan la importancia de esto y que tú pudieras estar como imagen de la marca España y salir en la marca como embajador, igual que, por ejemplo, en el fútbol, la Liga del Fútbol Profesional ha creado una serie de embajadores para difundir estos eventos. El marcar la marca España Golf, una persona como tú. Hombre, a ver, yo todo lo que sea por apoyar al golf, yo estaría encantado, estoy encantado de hacerlo. Yo creo que si unimos las fuerzas, no solamente yo, sino el resto de profesionales o de gente importante del mundo del golf, yo creo que eso siempre va a ser positivo. Pero a mí lo que me gustaría de verdad es que, no sé, tener la posibilidad de coger a los políticos y cogerlos y llevarlos y decirles, mira, vamos a ir a Gran Bretaña, vamos a ir a Estados Unidos, mirar lo que representa el golf para la sociedad, lo que piensan del golf, lo que aporta a la salud, a la sociedad en general. Y una vez que vean eso, los vuelvo a traer aquí, los dejo aquí y ahora a ver qué es lo que pensáis hacer. A mí eso es lo que me encantaría hacer, porque vuelvo a insistir, a mí lo que más envidia me da es ir a Gran Bretaña, ir a un pueblecito de 2.000 habitantes y ver que el lechero, el cartero, el barrendero, el que vende comida en la camioneta y todos ellos terminan de trabajar, van a casa, cogen 4 palos, 3 bolas y se van a jugar a golf y no pasa absolutamente nada, al revés, están todos felices, encantados de la vida. Eso es lo que más envidia. Vamos a abrir el micrófono a un par de personas que tienen levantada la mano. Tomás González. ¿Estás ahí, Tomás? Sí. Hola, ¿qué tal? Chema y bueno, la asociación, gracias por vuestro tiempo. Chema, te mando un saludo aquí de Terramar, de todo el equipo, de todos los profesionales y allá donde esté de tu gran amigo Juanito Hernández. Sí. Supongo que te acordarás de él. Sí, me acuerdo muchísimo y además hace poco pude hablar con María, con su mujer, que estuvimos charlando por teléfono, sí. Gente extraordinaria. Yo tenía un par de cosas que hemos ido hablando durante toda la charla y es, yo creo que todos los profesionales del sector conocemos las virtudes y las flaquezas de nuestro deporte en España y yo creo que, a ver qué opinas tú, si no hay que dar ya realmente un golpe encima de la mesa para mostrar estas virtudes y trabajar o sea, comprometernos todos los profesionales en trabajar la mejora del deporte, ¿no? Hablamos del tema elitista, hablamos del tema del tiempo y eso yo creo que hay que trabajarlo en serio y desde dentro, ¿no? En el sentido, decías
las competiciones de menos hoyos para los campos executive, todo esto, pero yo creo que hay que darle ya un carácter de alguna manera oficial, aprovechar a vosotros, siendo España con el porcentaje de jugadores de golf que tenemos tan bajo, hemos tenido históricamente, pues empezando con Sebe, contigo y toda la jornada ahora anual de jugadores, ¿no? Pues yo creo que somos unos privilegiados y que no lo sabemos aprovechar. Entonces yo no sé si es principalmente de la federación, pero habría que hacer un esfuerzo todos realmente y comprometernos en un plan de marketing directo y claro. Y no sé cómo verías tú un poco desvincular el mundo profesional del mundo amateur. O sea, porque también creo que históricamente, soy joven, pero llevo toda la vida en la industria del golf, hacia los profesionales de golf había un respeto en España y en todos los otros países lo hay mucho mayor que en España. Permitirme decir que este respeto ahora no existe tanto entre las nuevas generaciones hacia lo que es el profesional del golf. Entonces, ¿cómo verías tú el separarlo? O sea, el decir, oye, a partir de ahora es que los campeonatos, a no ser que sea el campeonato de España, por decirlo así, o el campeonato del club, los campeonatos oficialmente van a ser 9 hoyos, todo. O sea, un poco, es decir, y las reglas va a ser, o sea, todo como algo, estamos hablando de que hay que hacerlo más fácil para que la gente se enganche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ir en esa línea, ¿no? Hacer más campos executive, competiciones a menos hoyos, campos de juego más jugables, ¿no? Más fáciles para todos y luego el nivel profesional, evidentemente, mantenerlo y que haya esa diferencia, ¿no? Gracias, Tomás. Bueno, a ver, yo ahí distinguiría un par de cosas. Sí es verdad que tenemos que hacer, como estábamos hablando, hacer el golf, pues eso, más rápido, más ameno, pero en cuanto a las competiciones, como si a nivel interno no tengo ningún problema, o sea, que se juegan 9 hoyos, lo que sea, pero al final el golf es mundial y hay una serie de entes, la Royal Nation, por ejemplo, y la USGA, y al final tienes que llegar a un acuerdo general. Entonces, yo creo que a nivel interno, el hecho de hacer competiciones o incluso campos de golf de 9 hoyos o executive, etcétera, para acelerar la competición y para hacerlo más ameno al público y que lo puedan practicar y que sirvan esos resultados pues, para subir, bajar el handicap, etcétera, etcétera, me parece muy bien. Pero al final no hay que olvidar que si tú luego vas a competir al extranjero, necesitas cumplir con una serie de requisitos también que se cumplen en el extranjero a nivel mundial. Entonces, no haría que todas esas competiciones fuesen de 9 hoyos y separar el nivel profesional del nivel amateur. Yo creo que hay que buscar un equilibrio en ese sentido. Y yo sí creo también que todos unidos vamos a hacer más fuerza. Yo creo que llamar a la puerta del Consejo Superior de Deportes o de las instituciones que sean necesarias, si vamos todos unidos, Federación Española de Golf, profesional, Asociación de Profesionales, si vamos todos unidos, clubs, etcétera, etcétera, vamos a tener mucha más fuerza a la hora de poder conseguir ayudas o facilidades para que el deporte del golf pues, sea más popular y tener esos campos públicos que queremos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que buscar ese equilibrio y esa unión yo creo que sería fantástica. Pues muchas gracias, Chema. Enrique. Bueno, pues, Chema, aunque a mí me gustaría, por favor, si Gabriel Sota puede hacer su última pregunta, que ya no nos queda más tiempo, desde Bahrein. Gabriel, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, por favor. Sí. Hola, buenos días. Hombre, no sabía que estabas tú por esos mundos. Bueno, estoy distante, pero estoy cercano. Imagínate dónde es capaz de llegar un cántabro. Muchas gracias por todo tu tiempo y nada, tu experiencia, tu conocimiento, Chema. Mira, una pregunta que creo que igual te emociona. ¿A ti te gustaría que se hermanara Pedreña y Sant Andrews? Pues sí, yo creo que sería una cosa maravillosa, la verdad. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Pues lo que fuese. O sea, no sé, a ver, yo
todos sabéis mi relación con Severiano, Pedreña, pues es Pedreña, los dos van unidos y sobre todo pues con el Open británico, pues Severiano pues nos lo ha dado todo ahí, ¿no? Y lo que ha representado también para el golf europeo, eso no lo puede olvidar la Royal Anansio, ni Sant Andrews, ni nadie, ¿no? Y a ver, yo creo que sería una cosa preciosa, de alguna manera, que Pedreña, siendo la cuna de Severiano, y Severiano habiendo conseguido los logros que ha conseguido, y sobre todo en el Open británico, pues que se hermanasen sería una cosa maravillosa. Yo creo que sería algo precioso para las dos partes y para el golf en general. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. A ti. José Mari, de verdad, de corazón, gracias por ser tan, perdón, de cursilada, bellísima persona, tan entrañable, tan cercano, que nos lo ha hecho pasar genial. Voy a abusar por tu enorme cercanía para que el año que viene repitamos esta misma webinar, porque realmente nos va a resultar súper agradable estar otra vez contigo, ya que podamos pedírtelo ahora mismo. Y 1.000.000 de gracias a todos. ¿Te puedes despedir, Chema? José, sí, pues nada, ha sido un placer y sobre todo, pues mira, te tomo el guante, que ojalá el año que viene lo podamos hacer, pero que para entonces la situación sea muchísimo, muchísimo mejor que la que estamos viviendo ahora y que podamos hacerlo todos con una sonrisa de oreja a oreja. Fantástico. 1.000.000 de gracias a todos y un abrazo fuertísimo. Lo hemos disfrutado muchísimo. Gracias, José Mari. Adiós. Gracias a todos. Gracias. José Mari, te garantizamos que va a funcionar Internet magníficamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo.